Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas para asistir al coloquio que lleva como título, como ustedes saben, con un interrogante, si existe el delito de corrupción. Quiero agradecer en particular al doctor Enrique Díaz Aranda por haber tenido la iniciativa de llevar a cabo esta actividad, segunda en temas muy conexos, la anterior en torno a la prisión preventiva oficiosa hace un par de semanas con la reforma al artículo 19 constitucional ya aprobado, y esta otra pues vinculada también con esa reforma constitucional en donde hay ahí alusión precisamente a una, concepto muy amplio de corrupción que luego en el mismo artículo 19 se precisa en dos o tres que no son tipos, sino simplemente conceptos también a los que se alude y de los cuales se esperaría quizá un posterior desarrollo en los códigos penales correspondientes, y espero que pues ese será un tema de los que discutirán el día de hoy. Pero en particular es un verdadero honor para este instituto que nos acompañe quien de muchas maneras ha sido y sigue siendo integrante del mismo, la actual y primera fiscal nacional especializada en el combate a la corrupción, la doctora María de Luz Mijangos Borja, que ha sido además integrante de nuestra comunidad, que es una asidua participante en actividades nuestras y que en verdad nos honra con su presencia en un momento en el que ella está tomando una responsabilidad pública de enorme relevancia en un contexto en el cual, como todas y todos sabemos, precisamente el tema de la corrupción, por razones muy genuinas y muy legítimas, se ha convertido en un tema de enorme preocupación, de profunda indignación y de genuina molestia por parte de la población mexicana. Debo decir que hace algunas semanas también la doctora Mijangos estuvo con nosotros en una reunión de nuestro claustro académico, de nuestra agenda de liberación institucional, y tuvimos oportunidad de conocer de viva voz cuáles son los retos, cuáles son las estrategias, cuáles son los desafíos que ella vislumbra en esta importantísima responsabilidad pública que ha asumido y en la cual le deseamos, como en aquella ocasión y hoy frente a ustedes, mucho éxito por el bien de todas y de todos. Las temáticas que tendrá este coloquio, como ustedes pudieron ver, son sumamente interesantes porque son muy amplias. Abarcan desde las cuestiones que tienen que ver con la defensa, el concepto, la acusación, los criterios judiciales sobre corrupción, hasta cuestiones muy puntuales como las relaciones entre corrupción y empresa y derechos humanos y corrupción, otra beta temática que se ha trabajado en este instituto desde hace tiempo. Diré, simplemente para concluir, que este es uno de los temas, por su relevancia y por lo que ya he dicho, pero también por el genuino interés académico e intelectual de nuestros integrantes, de nuestras integrantes del claustro académico, que han estado en el centro de la agenda del instituto. Tenemos aquí, como se sabe, un importante observatorio universitario sobre corrupción e impunidad. Estará con ustedes en algún momento, creo, la doctora Isaluna Pla, que es la actual secretaria académica, pero que fue ya la precursora de ese observatorio. Y esto nos ha llevado, y con esto concluiría, a entender que en este tema, como en muchos más, la perspectiva que debemos seguir para intentar explicar, comprender e investigar temáticas tan complejas, sí tiene que ver con las aproximaciones jurídicas. Y qué bueno que así sea un instituto en el cual una gran parte del claustro académico está constituido por abogadas y abogados, pero también requiere de otras visiones interdisciplinarias. El fenómeno de la corrupción no puede entenderse si no miramos la dimensión sociológica, si no miramos la dimensión económica, si no miramos la dimensión internacional, si no miramos, y esto también es muy importante, junto con el derecho, incluso dimensiones que tienen que ver con cuestiones sociológicas y antropológicas. Si no tenemos miradores interdisciplinarios, difícilmente damos cuenta de la complejidad del tema. Pero en la beta que aquí se centrará y que tiene que ver con la dimensión penal del asunto, es fundamental la voz de los juristas, es fundamental de las personas avesadas en derecho, sobre todo, aunque no solo en derecho penal, que tienen
la palabra y que tienen la voz de explicarnos cuáles son las implicaciones jurídicas y cuáles podrían ser las posibles consecuencias de las mismas para todas y para todos nosotros. Así que sin más, les pediría si nos ponemos de pie para declarar formalmente inaugurado este coloquio que lleva, como ustedes saben, como título en pregunta si existe el delito de corrupción, y es el día 10 de junio a las 9:30 de la mañana en punto, con una puntualidad que no es suiza, es de Jurídicas, con la que inauguramos este evento, dándoles en verdad la bienvenida a este evento y espero muchos más a todas y a todos ustedes y mucho éxito en estas interesantes mesas de trabajo. Felicidades de nuevo, Enrique, gracias de nuevo, María La Luz. Con permiso. Agradezco muy puntualmente la inauguración que hizo nuestro señor director. Dice que los hechos son buenas razones. Se vino directo de un vuelo internacional y solamente llegó en este horario para estar con nosotros en la inauguración. Así es que muchas gracias al señor director. ¿Qué decir de quien, ojalá me permita decirle, mi amiga, la doctora María de la Luz Mijangos? Tenemos, no quiero decir cuántos años de conocernos, pero muchísimos años. Siempre ha sido un gran ejemplo a seguir, porque desde el punto de vista profesional puedo decirles que es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en donde obtuvo mención honorífica por ser el mejor promedio de su generación. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde logró el máximo honor summa cum laude. También obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid por oposición y la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue becaria Fulbright para realizar una estancia postdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Durante 10 años se desempeñó como investigadora de tiempo completo en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde estudió presupuesto, fiscalización y combate a la corrupción. En el año 2000 fue electa como contadora mayor de Hacienda y en 2004 fue reelecta para cumplir un total de 7 años como titular de lo que hoy es la Auditoría Superior de la Ciudad. Ha recibido distinciones como reconocimiento a su labor para el fortalecimiento de la fiscalización. Entre 2008 y 2009 fue titular de la unidad de enlace de la presidencia de la Cámara de Diputados y desde 2010 hasta enero de 2018 fungió como coordinadora de asesoras de un consejero electoral del INE. En marzo del presente año fue designada como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la Fiscalía General de la República. Ha impartido clases sobre Derecho Financiero, Transparencia y Fiscalización en el posgrado de Derecho de la UNAM y en otras universidades. Ha escrito una decena de capítulos en libros, diversos artículos sobre combate a la corrupción y es autora del libro Gastos Fiscales y Reconversión Industrial, publicado por la Universidad Complutense, y coautora del libro Estado de Derecho y Corrupción, publicado por la editorial Porrúa. Como ustedes pueden ver, me quedo corto cuando digo que es una mujer admirable y sobre todo es una gran persona. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco al organizador de este evento, al doctor Enrique Díaz Aranda, por la participación, por la invitación para participar. Y me quiero detener un momento en este agradecimiento porque hay mucho que agradecer. En primer lugar, que sea en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ya que, como dijo el director, esta es mi casa académica y me honra siempre estar aquí, compartir espacio con ustedes. Le decía al doctor que a mí me hubiera gustado más en los salones porque este auditorio siempre me ha impresionado, pero bueno, es un gran honor. En segundo lugar, que sea un evento tan relevante con distinguidos ponentes. Cuando yo vi el programa que presentó el doctor Díaz Aranda, dije, bueno, qué bien escogidos están. La verdad, creo que van ustedes a tener una gran visión de lo que son los delitos por hechos de corrupción que tanto
se habla en este momento, que es un tema de tanta actualidad. Y este tema, que muchas veces es moda, en este programa, como les decía, va al núcleo del asunto. Toca temas muy interesantes y espero en verdad que sea para ustedes algo muy enriquecedor. Yo siento que la única distonía de este evento, y que es producto del afecto que mutuo entre Enrique y yo, es haberme puesto a mí al inicio de esta conferencia. Conozco al doctor Díaz Aranda desde hace más de 25 años, él no quiso decir, pero yo no digo tampoco cuántos, pero digo que son más de 25. Y por lo tanto les decía que no soy ajena al destacado lugar que tiene él en el mundo del derecho penal. En este sentido, mi pretensión en esta charla que voy a tener con ustedes no es debatir sobre temas de dogmática penal, en la cual seguramente no podría controvertir sus puntos, sino presentarles lo que dice el título. Yo creo que él escogió muy bien el título, y eso es lo que yo quiero en este momento, a escasos 3 meses de haber iniciado en este encargo, y además de ser un nuevo cargo dentro de un órgano autónomo. O sea, son 2 novedades: la Fiscalía como órgano autónomo y esta Fiscalía especializada en combate a la corrupción, que no existía en lo que fue anteriormente la Procuraduría General de la República. Entonces, les digo, es presentarles los retos y la estrategia inicial a partir de estos retos que se van vislumbrando. Y por ello voy a empezar por la conclusión, para que ustedes tengan muy claro cómo cada uno de los puntos que les voy a presentar va encaminándose a dibujar lo que es la conclusión que les quiero comentar. El reto más importante que tenemos en este momento del combate a la corrupción es armonizar las normas jurídicas, todo el entramado jurídico de derecho penal, de derecho administrativo, de derecho procesal penal, de derecho constitucional. Ustedes también ya vieron que se hizo referencia a otro evento que había realizado el doctor Díaz Aranda sobre prisión preventiva oficiosa. Entonces, también las normas de derecho constitucional para que el combate a la corrupción sea efectivo. Ese es el gran reto, armonizar todo un conjunto de normas que muchas veces no puede, o sea, chocan entre ellas por los diferentes tiempos, por las diferentes concepciones en las que fueron aprobadas. Y yo me voy a referir solamente a 3 ámbitos, pero les decía aquí, hay muchísimos más ámbitos. Yo solamente me voy a referir al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué estos 3? Porque estas 3 normas, en este momento, para no agobiarlos o para no ser muy dispersa en los temas, me va a llevar a la segunda conclusión, que forma parte también del tema, que es cuál es la estrategia. Entonces, primero les presentaré lo que yo pienso que se tiene que armonizar, y la estrategia, desde luego, es un combate coordinado. O sea, tenemos 2 palabras: la armonización y la coordinación. Yo creo que entre estas 2 palabras, que no son retórica, está la efectividad del combate a la corrupción. En esta coordinación, ninguna institución es más importante ni más estratégica que otra. Cuando veamos el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a ver cómo hay muchas instituciones que tienen que coordinarse en este combate a la corrupción. Incluso en el sistema se ha dicho que faltan algunas, lo vamos a comentar, pero todas tienen que aportar una parte, hacer su trabajo para que este combate a la corrupción sea eficaz. Es necesaria, obviamente, la coordinación entre todas, pero les repito, ninguna es más importante, ninguna es más estratégica, ninguna es indispensable, necesaria. Todas juegan un rol, y lo importante es que en este rol todas las instituciones estemos coordinadas.
Al final, mi conclusión en esta coordinación va a ser que hay dos grandes tipos de corrupción y me referiré a ella más adelante. Una corrupción que no ha recibido un nombre adecuado porque hay quien le dice pequeña, pero pues ninguna corrupción es pequeña. Hay quien le dice ordinaria, tampoco me gusta el nombre porque no le podemos llamar a ninguna corrupción ordinaria, pero ¿qué es? Lo que se quiere explicar es que es la corrupción contrapuesta a la gran corrupción. Y la gran corrupción sí ha recibido una definición porque es aquella corrupción que por sus dimensiones, por las áreas estratégicas en las que opera, por los actores que involucra, captura al Estado o pretende influir en las decisiones importantes en materia económica o en materia política de un Estado. Entonces es una corrupción que rebasa lo que, por eso se le ha hecho a la otra ordinaria, lo que ordinariamente conocemos como corrupción. O sea, no es una corrupción de una dádiva a un servidor público por un servicio, no es la corrupción de un dinero como por un servicio que no, o sea, por ejemplo, por una falsificación de un documento que va a dar lugar a una credencial de lector para un menor que no tiene derecho a ella. No, es una corrupción estratégica desde el punto de vista de sus actores, pensada, armada, para que decisiones importantes del Estado se modifiquen a favor de ellos. Entonces, en esta coordinación se debe definir quién puede combatir esta corrupción menor y quién va a combatir la gran corrupción. Desde mi punto de vista, y esa les adelanto va a ser mi corrupción, la corrupción ordinaria se enfrenta en el presente con sanciones administrativas sólidas y en el futuro con prevención basada en la ética y en la detección y corrección de las zonas de riesgo. O sea, esta corrupción está muy estudiada. La Auditoría Superior de la Federación ha sacado en múltiples ocasiones diagnósticos sobre cuáles son las áreas de riesgo en el sector público, obviamente compras, obviamente contrataciones y compras, obviamente servicios donde hay una gran múltiples solicitantes y por lo tanto obtener un lugar privilegiado puede ser motivo de corrupción, etcétera. Ha sacado las listas. Estas zonas de riesgo, una detección y una corrección de los incentivos para esta corrupción puede ser muy importante en el momento a futuro para evitar esta corrupción. La ética en el servicio público, la ética en los ciudadanos, que no se vea como exitoso aquel que logra algo que obtuvo de manera ilegítima. En fin, esta corrupción, vamos a decir, menor puede ser combatida de esta manera. Pero ¿cómo se va a atacar la gran corrupción? Y desde mi punto de vista, la gran corrupción se ataca con investigaciones multidisciplinarias consistentes. También en su introducción, que fue muy interesante porque abarcó varios puntos, el director señaló que existe en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un observatorio. Para mí fue muy grato conocerlo porque se compone básicamente de matemáticos, de biólogos, de otras profesiones ajenas a la nuestra, pero que nos enseña cómo sus análisis de la corrupción pueden dotar de valiosos elementos para la investigación que se requiere en el ámbito de la corrupción. Entonces, la corrupción, les decía,
se ataca con investigaciones multidisciplinarias consistentes, altamente tecnificadas, que dan lugar a sanciones penales y exitosas, o sea, a la judicialización con éxito de los casos y a la extinción de dominio sobre los bienes que tienen un origen o un destino ilícito. Y aquí vemos cómo dentro del ámbito jurídico tenemos una zona en la cual converge el derecho administrativo, el derecho penal y ahora también el derecho civil. Entonces, por eso es el evento que organiza el doctor Díaz Aranda es tan importante. Y empiezo con lo que les comenté que voy a tratar. O sea, esto que les acabo de decir es un poco para que lo tengan en perspectiva y vayan viendo cómo mi argumentación pues, nos va a llevar hacia allá. Comienzo con el tema de la armonización de las estructuras jurídicas. Y voy a citar un texto. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo porque la tela nueva encoge, tira de la tela vieja y se hace más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino nuevo se derrama y se pierde. Por eso, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Por qué escojo esta cita? Porque esta es sabiduría popular que resulta aplicable. El combate a la corrupción, como lo tenemos el día de hoy, está inmerso en viejas estructuras. Entonces, necesitamos una visión integral que ponga el vino nuevo en odres nuevos, que ponga este nuevo combate a la corrupción en una nueva estructura, en un nuevo marco jurídico que sea acorde a los tiempos que vivimos, acorde a la globalización, a la tecnificación y a todo lo que ustedes saben. O sea, ya no podemos seguir combatiendo la corrupción como con tipos penales que se definieron en otros tiempos, con capacitaciones con ministerios públicos que fueron capacitados bajo otros sistemas. Necesitamos todo, modernizarlo todo, pero no como una moda, sino para en verdad ser eficaces. Y inicio con el Código Penal Federal. Y en primer lugar, me quiero referir a el tema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como ustedes saben, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es del año 2012 y su última reforma o una reforma se dio en el año 2018. Se trata de una ley que tiene por objeto, como su nombre lo dice, prevenir e identificar. Y el delito como tal se encuentra en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que forma parte del título 23º de este ordenamiento. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tiene competencia únicamente sobre los delitos contenidos en el título 10º, o sea, las operaciones con recursos de procedencia ilícita no forman parte de la competencia de la Fiscalía. Entonces, es claro que no en todos los casos la ilicitud de los recursos proviene de actos de corrupción. El problema es qué pasa cuando su origen sí es un acto de corrupción. Entonces, es uno de los temas que van a empezar a tener discusión en los meses por venir, en los tiempos por venir, pero que tenemos. Y aquí en esto el doctor Díaz Aranda y su equipo el equipo de abogados que conforman esta rama, esta área en el Instituto de Investigaciones Jurídicas siempre están a la vanguardia. Entonces van a tener en eventos como este que generarse discusiones que van a ayudar a visualizar qué va a hacer la Fiscalía General cuando termine el año de
transición en el que estamos actualmente. Como ustedes saben, actualmente convive lo que es la Procuraduría General, lo que fue la PGR, con la Fiscalía General. O sea, hay dos estructuras que están encontrando en este momento cómo lograr conformar en un futuro una Fiscalía General de la República eficaz. ¿Qué pasa? El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es más fácil de detectar y de comprobar. O sea, estamos frente a un delito de corrupción que obviamente dio lugar, porque, por ejemplo, un cohecho da lugar a este tipo de recursos, y es más fácil demostrar este delito que el delito de cohecho. Entonces, no digo que no se pueda demostrar, pero es más fácil en un determinado momento. Entonces, ¿qué va a pasar si por un lado tenemos esta área y por el otro lado estamos con el tema de los delitos exclusivamente del título 10? Mi intención y mi apuesta es que se fortalezca a la Fiscalía y en algún momento podamos compaginar, o sea, coordinar, que no sean esos desgloses que se hacían o que se pueden hacer en donde un área lleva una parte del delito y el otra área lleva lo que le corresponde, sino que realmente sean estos equipos interdisciplinarios como prevé la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para que se investigue el delito de una manera coordinada y conjunta. Y por eso se los quise traer hoy en esta plática. Les digo aquí que obviamente puede existir un desglose hacia la Fiscalía Especializada, o sea, se inicia en alguna de las áreas. Hay dos áreas en la Procuraduría, había dos áreas en la Procuraduría General de la República que subsisten, que ven este tipo de delitos, y se puede hacer un desglose hacia la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, pero se pierde la unidad de la investigación, la fuerza de las acusaciones y sobre todo la dirección de la judicialización. O sea, ¿quién va a tener la dirección, este empuje en la judicialización? El segundo tema que quiero traer aquí a colación es el tema de la delincuencia organizada. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada fue publicada el 7 de noviembre de 1996 y ha sido múltiples veces reformada. La ley establece que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente reiterada conductas por sí o unidas con otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que se señalan en este artículo segundo, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. Entonces, en ese artículo refiere, como todos ustedes saben, delitos como terrorismo, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, secuestro, contrabando, delitos en materia de hidrocarburos, delitos ambientales, delitos que se han ido ampliando. Hay una tentación, incluir aquí delitos por hechos de corrupción. El tema es, entonces, se deja la Fiscalía con la investigación de delitos muy pequeños, vamos a decir, o delitos que no son relevantes en cuestión económica o en cuestión de importancia. ¿Por qué? Porque en la actualidad los delitos de corrupción son muy complejos, o sea, no son simples, sino, como les decía al principio, la gran corrupción tiene ya una planeación, obviamente involucra a 2 o más personas, obviamente, incluso lo vemos con el famoso caso de Odebrecht, implica países, tiene sus propios esquemas de lavado de dinero, o sea, son actos ya complejos que involucran muchos delitos y que involucran a muchas personas. Entonces, ¿cómo vamos a armonizar? Por eso les decía, esta es la parte que me interesa a mí. ¿Cómo vamos a armonizar el tema de la delincuencia organizada
quitando narcotráfico, secuestro, etcétera, en donde los delitos pueden ser secundarios, los delitos de corrupción. Pero cuando el delito principal es un delito de corrupción o tiene como objetivo principal capturar a un Estado para obtener ganancias ilícitas por hechos de corrupción, ¿cómo vamos a tratar este tema? Entonces será otro de los temas a debate, será otro tema que se irá visualizando, pero a mí me parece que siempre tenemos que tener como objetivo fortalecer a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Yo hago un paréntesis aquí y les comento qué casos tengo en la actualidad. Yo tomé posesión el 12 de marzo y entonces a partir de ese día empecé a recibir casos. En la actualidad he recibido 118 casos y he abierto alrededor de 80 carpetas de investigación sobre estos casos que he recibido. Adicionalmente, dado el acuerdo 3/19 del 003/19 del Fiscal General de la República, se me transfirieron todos los casos que se han recibido por hechos de corrupción desde el 15 de diciembre. ¿Por qué se escogió esa fecha? Porque es la fecha en la que entra en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. De estos casos, la Subprocuraduría de Delitos Federales, CEIDEF, me transfirió 74 casos. Estoy en proceso para que las delegaciones me transfieran todos los casos. Aquí resultó algo muy significativo. Había muchos casos que ya estaban iniciados, que no eran relevantes, y se tomó también la decisión de que se concluyeran porque era mucho más costoso transferirlos y tal. Eran alrededor de 900, o sea, son alrededor de 970 casos y realmente de ellos 800 son menores y se quedarán en las diversas delegaciones de la entonces Procuraduría General de la República, de la hoy Fiscalía General de la República. Y de las otras subprocuradurías de CEIDEF, de CEIDO, había 9 casos. Entonces, son estos casos, ninguno es un caso específico de corrupción, sino son casos relevantes en materia de crimen organizado que tienen aparejado hechos menores de corrupción. En el caso de la Subprocuraduría de Derechos Humanos también hay casos en donde de trata de personas, sobre todo, que tienen vinculados casos menores de corrupción. Entonces, esta es una línea muy delgada en la que la ley tendrá que ser muy precisa para determinar cuándo los casos relativo que tienen que ver con crimen organizado son casos en donde el hecho fundamental es un delito de corrupción y no es otro tipo de delito. Pero eso pues todavía se definirá en un futuro. Les digo, en este momento no se ha definido. Entonces yo aquí en mi escrito lo único que les ponía es que no hay que caer en la tentación de agregar a la lista de los delitos los de corrupción y dejar a la Fiscalía atendiendo casos solamente de lo que se llama corrupción ordinaria. El tercer aspecto del Código Penal Federal que quiero tratarles es el de enriquecimiento ilícito. Este delito sí está contemplado como competencia de la Fiscalía Especializada porque se encuentra en el título 10 del Código Penal Federal. Aquí, ¿qué es lo que quiero destacar? Que aún en los casos en los que sí está contemplado el delito como un hecho de corrupción, volvemos a referir vino nuevo en odres viejos, es necesario revisar estos tipos con un enfoque actual. El
El artículo 224 del Código Penal Federal dispone que existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. El doctor Díaz Aranda en sus primeros libros hizo un análisis de este delito y él ya prefiguraba que la carga de la prueba debe estar orientada a la legitimidad o la ilicitud del origen del patrimonio. Y aunque parece que el servidor público es el que debe acreditar el aumento, cabe recordar el caso del hermano del expresidente Salinas, en el cual el juez señaló, y cito textualmente lo siguiente: aun y cuando se haya demostrado que del 1 de enero de 1985 al 30 de abril de 1992, y pone pone asteriscos para atestar el cargo, el nombre, se desempeñó como servidor público en los cargos, nuevamente se vuelve a atestar, y que su patrimonio aumentó sustancialmente durante esa temporalidad, lo cierto es que no está demostrado que ese enriquecimiento haya sido con motivo de la indebida función pública. O sea, hay que demostrar que el aumento en el patrimonio el origen es una indebida, el ejercicio indebido de su función pública, no que sea ilícito, o sea, que lo haya obtenido por otras circunstancias, sino que haya sido producto de su ejercicio indebido como servidor público. Sigo citando. En estricto rigor legal, para los efectos del artículo 224 del Código Penal Federal, con independencia de que la evolución patrimonial del sujeto activo del delito haya sido la consecuencia de una acertada inversión de sus haberes o de diversas razones que pudieran justificar o no contable y financieramente ese incremento, no es procedente que ese enriquecimiento se etiquete de ilícito, pues como ya se dijo, la ilicitud a que se refiere este tipo penal deviene estrictamente de que el incremento patrimonial sea el resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público encomendado al aprovecharse ya sea del estatus o de las atribuciones que le son conferidas con motivo del empleo, cargo o comisión públicos. Entonces, aquí es el momento ya de definir lo que se entiende por corrupción. Entonces, es muy interesante porque hay un libro que se acaba de traducir recientemente en este año de Leslie Holmes. Leslie es un hombre, es el nombre de un hombre, que señala qué es la corrupción. Es un libro muy pequeño y no es un libro con pretensiones académicas, es un libro con pretensiones divulgativas, pero que me parece muy interesante porque marca temas. Por ejemplo, dice, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo en las convenciones internacionales, no se ponen de acuerdo sobre cómo definir corrupción, entonces la definimos a partir, por ejemplo, de delitos específicos como el cohecho, se parte de definiciones muy genéricas como decir, es el servidor público que obtiene una ventaja privada indebida de su cargo. Público-privada indebida de su cargo. Esa es como la definición genérica más aceptada y se va volviendo muy general para tratar de incluir al mayor número posible. Entonces, aquí esta sentencia encajaría muy bien en ese tipo. ¿Por qué? Porque la ventaja indebida debe ser producto del cargo. Entonces, la ilicitud del patrimonio y la prueba debe ser que el delito, el enriquecimiento debe ser, y así lo señalaba ya en el libro, lo vislumbraba, que era una de las posiciones en su libro el doctor Díaz Aranda, debe estar orientada a la prueba debe estar orientada a demostrar, como dijo al final, que
el incremento patrimonial sea el resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público encomendado. Yo creo que yo les quiero decir que la mayor parte de las denuncias que me han llegado, no de las que existían anteriormente, sino de las que me han llegado a partir del mes de marzo, son por enriquecimiento ilícito. Entonces, a mí me ha preocupado especialmente porque ustedes también han visto en los medios de comunicación que recientemente se han sancionado a servidores públicos por montos importantes en lo administrativo por sus evoluciones patrimoniales. Y entonces, ¿qué pasa cuando esto llegue al ámbito penal? Mi función o mi tarea va a ser no solamente demostrar que hay una evolución que resulta escandalosa, inexplicable, como se quiera decir, sino que no pudo el servidor público acreditar o que no declaró en sus declaraciones patrimoniales, sino lo que tengo que demostrar es que ese incremento fue el resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público encomendado, al aprovecharse ya sea del estatus o de sus atribuciones. A mí me parece que tenemos que repensar este delito y repensar en función de la jurisprudencia, en función de algunos casos que sí han sido exitosos, porque por el otro lado tenemos otros casos. No vamos a nombrar a los servidores públicos, pero es un caso de un servidor público al cual se le encontró un yate y un Ferrari, etcétera, y que se judicializó y fue exitoso. Ya está la segunda instancia que ganó la Procuraduría General de la República en ese entonces y se inició, todavía fue averiguación previa, no fue conforme al nuevo sistema penal, pero bueno, habría que repensar, habría que reestructurar este tipo de delitos. Entonces, en los dos casos anteriores que me referí, son diferentes. En primer lugar, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mi énfasis está en el tema de darle atribuciones a la Fiscalía en este sentido. En el segundo, en el de crimen organizado, es fortalecer a la Fiscalía, no darle atribuciones, pero sí delimitar muy bien los casos. En este caso ya específico, que sí es competencia de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, es más bien redefinir, repensar los tipos y darle armas eficaces para que no se quede constreñida en un saco que no le queda. Vamos a otro supuesto. Y aquí me voy a referir a los delitos cometidos en contra de la Administración de Justicia. El título 11º del Código Penal Federal se llama así, delitos contra la Administración de Justicia, y consta de un solo artículo en el que se tipifican en 37 fracciones diversas conductas. Estas conductas solo las pueden cometer los servidores públicos, porque el inicio del artículo dice al servidor público que, y empieza a enumerar las conductas. Y aquí aparece la diferencia entre una visión de que el área va a ser un área enfocada al servicio público, o sea, delitos cometidos por servidores públicos, como se llamaba la vieja unidad que dependía de la Subprocuraduría de Delitos Federales, y un área de combate a la corrupción. A mí me parece que el enfoque de combate a la corrupción es acertado. Si existiera una amplia definición de corrupción. Sin embargo, este tipo de delitos, por ejemplo, queda ahora fuera. O sea, en este momento, si llega una denuncia por alguno de estos tipos de delitos a efecto de no facilitar a la defensa el tema,
se vería directamente en este momento por la unidad todavía existente especializada para el análisis de delitos cometidos por servidores públicos y contra la Administración de Justicia. O sea, habrá que definir este tipo de delitos en dónde van a quedar y ver si en estos casos cuál pudiera ser la motivación para cometer uno de estos delitos, si en el caso fuera además otro delito que fuera de los que sí son competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues habría que ver qué hacer, ¿no? Pero este es otro tema. Entonces, por eso les decía, son supuestos diferentes. En este caso son áreas que quedan fuera, que no necesariamente son determinantes para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero que sí tenemos que repensar porque son delitos cometidos por servidores públicos. Y finalmente me quiero referir a un tema que por sí mismo daría lugar a una conferencia y por lo tanto nada más lo voy a dejar señalado, que es el tema, que es el quinto caso que voy a citar dentro de este tema de armonización del Código Penal Federal, que es la responsabilidad de las personas jurídicas. El artículo 11 bis señala que en los casos de cohecho, en la modalidad de la fracción segunda del artículo 222, a servidores públicos nacionales y en el caso del 222 bis a servidores públicos extranjeros y en el caso de tráfico de influencias, o sea, son estos tres supuestos, hay responsabilidad de las personas morales. Yo creo que este tema cada vez debe ser analizado con más cuidado y también es otro de los temas que debe ser incluido con una mayor precisión en el título 10 del Código Penal Federal. Ustedes como abogados seguramente lo habrán notado, hay un desarrollo muy amplio en estos momentos dentro de la abogacía, que es los abogados que se dedican al compliance en las empresas y que quieren separarse de lo que son los abogados corporativos tradicionales o los abogados que se dedican al derecho penal tradicional, que tienen como más una función preventiva, pero que viene mucho de temas de cooperación o temas de empresas que tienen relaciones comerciales con otros países. En otros países hay un gran desarrollo de la prevención en el caso de las empresas privadas, sobre todo sanciones para cuando las empresas realizan temas de sobornos a empresas públicas o servidores públicos, y entonces son sancionadas severamente de tal forma que el tema viene más por el lado de la empresa privada que por el lado público. Y hay una beta muy importante en este campo, que es el tema de, por ejemplo, en Estados Unidos, con la Federal Commission, la FCPA, de implicarles a las empresas americanas, estadounidenses, un tema de falta de diligencia, de due diligence, con relaciones comerciales con terceros. O sea, le dicen a la empresa norteamericana: tú tienes responsabilidad porque debiste haber verificado que tu empresa mexicana con la que tú tienes relación no cometiera hechos de corrupción con servidores públicos mexicanos. Esta es una beta, pero que pienso que también se debe desarrollar.
que también debe ser en México bien estructurada, bien regulada para que el tema del combate a la corrupción sea eficaz. Y con ello cierro esta parte que tenía como objeto señalar aspectos en general, o sea, no, como lo dije al principio, no debatir sobre temas jurídicos en lo específico, sino señalar, como les dije, temas que deben regularse mejor, como es el caso de enriquecimiento ilícito, de ampliarse o pensarse de otra manera, como es el caso de la responsabilidad jurídica de las empresas, de establecer una clara coordinación, como es el caso de el crimen organizado, de aumentarse a las atribuciones de la Fiscalía, como es el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o de pensar qué hacer, como es el caso de los delitos contra la administración de justicia. O sea, son 5 áreas, un ejemplo de cada una de estas áreas que debe ser repensado cuando lleguemos a la definición final de lo que será la Fiscalía General de la República y dentro de ella la Fiscalía Especializada. El segundo tema que me gustaría comentar respecto de armonización de las normas es la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. El artículo 11 señala los órganos a cargo de la función fiscal. Y señala, obviamente, al titular de la Fiscalía General de la República, a los titulares de 4 fiscalías especializadas que señala, que son la de Derechos Humanos, la de Delitos Electorales, la de Combate a la Corrupción y la de Asuntos Internos. La ley solo señala 4 fiscalías especializadas. El 102 solo trae 2 fiscalías especializadas, la de Delitos Electorales y la de Combate a la Corrupción. Sin embargo, en el propio artículo 11 dice titulares de fiscalías especializadas también ejercen la función fiscal, lo cual supone que habrá más los titulares. Y aquí es muy importante, es otro tema de coordinación, ¿cómo va a ser esta distribución? O sea, un poco lo que les dije al principio de la coordinación de las normas en el Código Penal Federal, pues nos va a traer un diseño a la Fiscalía General de la República. Luego vienen 2 coordinaciones, 2 dentro de lo que es la función fiscal, que es el titular de la coordinación en investigación y persecución penal y el titular de la coordinación en sus el titular de la coordinación general, que es una amplia coordinación. Y finalmente están los fiscales con nombramiento del servicio profesional de carrera, aquí fiscales como un sinónimo, diría yo, de ministerios públicos. ¿Qué es importante aquí? Aquí lo que quiero señalar es que en la estructura de la Fiscalía General de la República se piensa en una nueva estructura basada en el fortalecimiento de las 2 capacidades que tiene que tener de acuerdo al nuevo sistema penal acusatorio: la facultad de investigación y la facultad de litigación, o la facultades para hacer investigaciones bien hechas, como les decía al principio, multidisciplinarias, altamente tecnificadas, y la necesidad de tener ministerios públicos, fiscales que conozcan muy bien el sistema penal acusatorio y que sean capaces de defender el resultado de esas investigaciones ante los tribunales. Pero tenemos un tema. Tenemos una fiscalía
que hereda a una Procuraduría General de la República con 22,000 servidores públicos que no están en su mayoría capacitados para este sistema penal acusatorio. Hereda una Procuraduría que en muchos casos fue concebida con una estructura de, así lo ha dicho el fiscal general, de Secretaría de Estado. O sea, es una procuraduría donde había direcciones generales adjuntas, directores, subdirectores, jefes, o sea, era toda una estructura así. Yo pienso en la estructura que se creó, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fue, desde que se aprueba la reforma constitucional hasta noviembre del año 2018, tuvo una evolución. Hubo 2 acuerdos del entonces procurador Murillo Karam y del entonces procurador Raúl Cervantes para crearla. Y paralelamente, la Oficialía Mayor generaba lo que sería la estructura de esta fiscalía y solicitaba de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública la dictaminación de esta estructura. Y entonces es muy curioso ver cómo se imaginaban a la fiscalía, y obviamente se la imaginaban como una gran fiscalía con una gran estructura, pero una estructura administrativa sobre todo, no una estructura de investigación y litigación. Por eso ha sido tan complicado en este momento diseñar y hemos ido muy poco a poco. La Fiscalía en este momento es muy pequeña, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es muy pequeña porque hemos ido caminando en esto que les digo, en no caer en la tentación de crear puestos sin tener la justificación de qué beneficio tienen para el combate a la corrupción, no qué beneficio es para tener una fiscalía de tamaño grande, sino para tener una gran fiscalía de combate a la corrupción. Entonces, esto va a ser uno de los principales problemas. Esta es una de las principales armonizaciones entre el viejo entre estructuras jurídicas, entre lo que fue la vieja Procuraduría General de la República y lo que quiere ser una fiscalía moderna. Entre tener células de equipos o unidades, como se llama, de investigación y litigación. ¿Y por qué juntas? Porque se piensa que y yo estoy de acuerdo con ello, me parece una visión acertada, que el Ministerio Público, que haya equipos, en primer lugar, de ministerios públicos, o sea, no sea uno solo, y que dentro de estos equipos haya un Ministerio Público que obviamente tiene cualidades para litigar, que no es lo mismo en este sistema porque hay que tener cualidades para la argumentación, cualidades para la expresión oral, para la deducción lógica, para reaccionar frente a los argumentos del acusado, que no siempre son conocidos previamente. O sea, no es como antes, estudio mi expediente, escribo y hago mi escrito y tengo tantos días. O sea, en muchos casos tengo que actuar en el momento en la audiencia. Pero este Ministerio Público, este fiscal que tiene esas cualidades, debe tenerlas conociendo bien el expediente, y debe para ello no sentarse a estudiar el expediente, sino haber estado en la construcción del expediente. O sea, debe haber participado en la investigación y conocer de propia mano de cómo se fue desarrollando esta investigación. Entonces, es muy importante que haya estos equipos. ¿Qué problema tenemos? Bueno, tenemos el problema de que nuestros ministerios públicos y nosotros en general como personas no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. ¿Cuántas veces no hemos oído o nosotros mismos dijimos, es que me tocó un equipo y yo voy a hacer todo porque mis compañeros no lo van a hacer? O sea, yo estoy segura, yo oigo a mi hijo que dice, es que mamá, tengo que hacer esto porque mis compañeros no. O
se dividen el trabajo. Entonces, a ti te toca esta parte, a mí me toca esta parte y mañana nos reunimos para juntarlo. Entonces, así no funcionan los equipos. Entonces, es muy importante que tengamos la posibilidad de en verdad, ajustar estas estructuras para que en el futuro haya estos equipos de investigación y litigación. Hay un artículo muy interesante, que es el artículo 13, que señala que los órganos a cargo de la función fiscal, los que les señalé anteriormente, contarán con el personal policial, técnico, pericial y en general el relativo a la operación sustantiva de la Fiscalía, asignados de forma directa para el cumplimiento de los fines de la función fiscal y del plan de persecución penal. Claro, le agrega, de conformidad con el servicio profesional de carrera. ¿Cómo se va a diseñar este servicio profesional de carrera? Es un gran reto. De este artículo 13 yo quiero señalar nada más que otro gran reto que obviamente daría lugar a una conferencia por sí misma, sería el tema de la policía de investigación. Entonces, se los dejo nada más. Y también señalar que algo que hay otros dos temas dentro de este ajuste o de esta armonización de la ley orgánica de la Procuraduría General, de la Fiscalía General de la República, que me parecen muy importantes. Son las unidades de análisis estratégico y de contexto. Cuando uno ve las grandes investigaciones o las investigaciones que han dado lugar a los grandes casos, ve uno que el análisis estratégico y de contexto es muy importante. Lo van a ver ustedes cuando les expliquen el tema del observatorio de la corrupción que hay en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como cuando uno ve, por ejemplo, ve uno el tema de las empresas ficticias, empresas que se constituyen de papel nada más para ganar concursos públicos o para obtener contratos, pero que en la realidad no tienen ni la infraestructura ni los recursos, o sea, no tienen los recursos humanos ni materiales para llevar a cabo esas licitaciones que ganan. Uno ve cómo, si las vemos aisladas, pues no tienen, o sea, son casos que pudiera uno ver y, por ejemplo, pudiera uno ver aisladamente, ¿no? Pero si las ve uno en un contexto específico, en un análisis estratégico, entonces podemos ver, a ver, ¿cuántos notarios constituyeron estas empresas? No, pues 2 o 3. Bueno, entonces también los notarios están involucrados, o sea, no solamente son las empresas. A ver, ¿quiénes son los socios? No, pues esta persona en este momento actúa como socio, pero en esta otra empresa es el apoderado legal, en esta otra empresa es el administrador, y así. Y entonces, cuando uno ve este análisis contextual, pues ya ve la relevancia de esas investigaciones, que no nos van a dar casos chiquitos, sino ya nos prefiguran mapas de corrupción donde hay grandes casos. Aquí volvemos al tema que les había dicho originalmente de sí incluir a los delitos de corrupción dentro del crimen organizado, pero porque sí se cometen por 2 o más, pero no en seidos, sino calificar las penas cuando sean llevadas por más personas, pero sí dentro de la fiscalía. O sea, hay un tema que seguramente el doctor Díaz Aranda sí le encontrará la cuadratura al círculo. Y otro tema dentro de la ley es la operación territorial. La ley orgánica es muy escueta y no señala el tema a detalle, claro, el tema de lo que hoy son las delegaciones. A mí muchas veces me preguntan, y así también lo dijo el director, que yo soy un fiscal nacional y realmente lo que soy es federal. Porque realmente ustedes saben, y ahora lo veremos en el siguiente tema de armonización, hay fiscalías especializadas en cada fiscalía estatal. Entonces,
yo veo los delitos del título 10 del Código Penal Federal. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué está dada la competencia? Porque los servidores públicos en los estados sean servidores públicos de la federación. O sea, el caso común son el Seguro Social, bueno, el ISSSTE. El caso típico son pues, de las secretarías, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay muchos casos, en fin. Pero hay otro tema muy interesante que es el tema de los recursos públicos federales. La Auditoría Superior de la Federación ya así ha quedado claro y fue un gran debate, tiene competencia por los recursos federalizados, el gasto público, aportaciones y participaciones. Entonces, cuando sea una autoridad local que ejerza recursos públicos federales, entonces, bueno, pues también son temas que vamos a ver en un futuro y temas en los cuales tenemos que tejer muy fino. Yo no quiero adelantar ninguna respuesta sobre este tema, pero creo que va a ser seguramente un tema que se va a debatir y en el cual tendremos que establecer reglas competenciales muy claras. Quiero nada más señalar casos que ya existen en donde se solicita la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de casos por hechos de corrupción en los estados y tienen que ver con los titulares del Poder Ejecutivo Estatal. Entonces, existe un caso que como es público no reveló nada, que es un exhorto que hace la Cámara de Senadores a la Fiscalía General para que en el caso de un gobernador, no recuerdo ahorita si es Zacatecas, atraiga el caso. Hay 3 carpetas de investigación abiertas en años anteriores, o sea, en lo que fue la Subprocuraduría de Delitos Federales, relacionada con hechos de corrupción y una denuncia que actualmente se están investigando en la Fiscalía Estatal, en la Fiscalía del Estado. Entonces, ellos solicitan que por la relevancia del caso, por el monto de los recursos, por la débil independencia de los fiscales, en fin, muchos detalles que los atraiga la Fiscalía General. La política actual es que en lugar de debilitar a las fiscalías estatales, las fortalezcamos y la Fiscalía General solamente analice los casos que tiene por competencia propia y no atraiga más casos. Pero indudablemente este es otro tema que requiere en este tema de delegaciones, en este tema de lo estatal, en este tema de nuestro sistema federal, también va a requerir una regulación o una armonización para ver cuáles son los temas las reglas para los casos de atracción, reglas a lo mejor más generales que den certidumbre para estos casos. Y con ello terminaría este segundo tema de qué es lo que debemos armonizar. Para pasar al siguiente tema también de armonización, o sea, son 3, como les dije, 3 apartados para armonizar entre los retos. Y me referiría a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta ley fue publicada el 18 de julio de 2016 y es básicamente un mecanismo de coordinación. El viernes pasado se publicó una tesis, dije yo, una tesis de un colegiado en materia de Sistema Nacional Anticorrupción, pues qué interesante. Y básicamente la tesis confirma
este tema de coordinación. Dice la tesis del 7 de junio de 2019, dice: Sistema Nacional Anticorrupción, su génesis y finalidad. Y les leo solamente una parte. Dice: ante el deber asumido por el Estado mexicano en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, con la participación de las principales fuerzas políticas nacionales, se reformaron disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, mediante las cuales se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la institución adecuada y efectiva encargada de establecer las bases generales para la emisión de políticas públicas integrales y directrices básicas en el combate a la corrupción. Esto es muy importante. La Fiscalía Especializada no solamente tiene que estar inmersa dentro de este sistema penal, dentro de este sistema, dentro de esta Fiscalía General, sino también como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Y aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Pues aquí nos interesa una de las atribuciones del Comité Coordinador. El Comité Coordinador es parte del Sistema Nacional Anticorrupción, como su nombre lo dice, es como un órgano máximo, vamos a decir, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Para los que no están familiarizados, este Comité Coordinador se conforma por 7 miembros. Uno de sus miembros, lo preside siempre el presidente del Comité de Participación Ciudadana, que son ciudadanos electos que se van rotando. Ahorita está José Octavio López Presa, que está haciendo un papel extraordinario. Luego está también el titular o la titular de la Secretaría de la Función Pública, en este caso la doctora Irma Eréndira Sandoval. Está también el titular de la Autoridad Superior de la Federación, el doctor David Colmenares Páramo. Está el titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información, del INAI, que es el doctor Francisco Acuña. Está también un miembro del Consejo de la Judicatura Federal y va, ahora recuerdo su nombre, y va también el presidente del Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, que es el licenciado Carlos Chaura. Entonces, siempre un lugar estuvo designado para el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y no es hasta marzo de este año que ya puedo yo asistir a la primera sesión del Comité Coordinador, que es cuando se integra finalmente este comité. ¿Por qué es relevante este comité? Porque el comité, entre sus atribuciones, está aprobar la Política Nacional Anticorrupción. Y este documento, un proyecto de este documento ya se puede consultar en la página. Si ustedes entran a la página del Sistema Nacional Anticorrupción, ahí existe un proyecto de este documento. ¿Y cuál es lo que a mi gusto le falta a este documento? Bueno, a este documento le falta esta parte de cómo lograr un eficaz combate a la corrupción a partir de recursos limitados que tenemos. O sea, tenemos una parte administrativa, tenemos una parte penal y decíamos también una chiquita parte civil, pero en esta parte administrativa y penal, ¿cómo distribuirnos el combate a la corrupción para no trabajar sobre lo mismo las dos? O sea, las instituciones encargadas del combate a la corrupción, no trabajar sobre lo mismo, no que alguien sea sancionado administrativamente y luego sancionado penalmente, porque son recursos limitados, porque
porque hay casos que lo ameritan, o sea, va a haber muchos casos administrativos que por ser menores no ameritan o no constituyen un delito, pero va a ser casos que son los casos que van a resolver en este nuevo esquema los órganos internos de control, pero va a haber casos que sí ameriten irse al tribunal, por ser faltas graves, irse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a su vez presentarse una denuncia ante la Fiscalía Especializada. ¿Cómo distribuir estas competencias? ¿Cómo lograr que tengamos una Fiscalía Especializada, como les decía al principio, altamente tecnificada, con muy buenas investigaciones, para lo cual necesita tener pocos casos que muy bien llevados, o cómo dedicarnos todo a todos los casos? En fin, esto yo creo que sería un importante tema de debate, que podría estar dentro de esta política nacional anticorrupción, que sería realmente como trató de dársele al tema de este sistema, realmente un espacio donde converjan todos, como dice esta tesis del Poder Judicial, un espacio de dirección, un espacio de coordinación, un espacio donde se fijen las grandes líneas de la política anticorrupción, que no puede estar solamente dentro de un poder, solamente en este caso del Poder Ejecutivo, no solamente dentro del caso de un órgano autónomo como es la Fiscalía General de la República, no solamente dentro del Poder Judicial, que finalmente es con quien judicializa, sino que estas directrices permeen a los órganos de fiscalización, como es la Autoridad Superior de la Federación, que permeen a todas las instituciones y de esta manera poder combatir eficazmente la corrupción. Paréntesis, el miembro del poder del Consejo de la Judicatura es el consejero, no sé, Pérez Daza. Paréntesis. Bueno, entonces, es importante este tema del combate a la corrupción, de la política nacional de combate a la corrupción, y aquí sí nacional. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción tiene sus subsistemas estatales. Hay casos en los que tiene hasta subsistemas municipales, que resulta ya exagerado, en algunos casos ha resultado complicado y burocrático. Pero bueno, aquí sí es una política nacional. Esta es una instancia de coordinación, es una instancia a la que le tenemos que apostar. En esta instancia se ha dicho que falta, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda, en específico la unidad de inteligencia financiera, que falta también el SAT, o sea, por parte de la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, que faltaría también repensar el tema de la corrupción globalmente. Entonces faltaría el tema de la corrupción política. Entonces, en este caso tendría que estar también la parte que corresponde al Instituto Nacional Electoral. Y en fin, que 7 miembros resultan pocos o 7 miembros resultan insuficientes para ver el fenómeno de la corrupción globalmente. Ese sería un tema a repensar, pero a mí me parece que con lo que tenemos, y obviamente dentro de esta línea de conducción que les señalé, pues lo que tenemos que hacer es armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción con una política eficaz que logre la coordinación de todos los que estamos empeñados en el combate a la corrupción. Al inicio yo les decía que les daba por eso una conclusión, y les decía que el reto del combate a la corrupción es armonizar las normas jurídicas. Entonces, aquí tenemos una importante labor en eso, y la estrategia es un combate coordinado de la corrupción. Este combate coordinado debe venir a partir de este sistema que tiene como objeto la coordinación. Ya lo vimos en la tesis del Poder Judicial. Y me voy a la parte final de mi plática, que espero no haya rebasado ya los tiempos, pero ha sido muy educado
el doctor Díaz Aranda, no me ha pasado papelito. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, ¿qué hora tienes puesto? La estrategia. Las voy a decir, como ya me extendí en la otra parte, creo que si aquí señalo únicamente las líneas va a quedar claro vinculado con lo anterior. Una amplia definición de corrupción. Una definición de corrupción que permita que no se nos escapen en estas definiciones estrechas los casos importantes de corrupción. Una división del trabajo entre la corrupción ordinaria y la gran corrupción. No olvidar la prevención a través del fortalecimiento de la ética pública. O sea, no podemos ser solamente reactivos, tenemos que también pensar en la prevención, en que nunca hay recursos suficientes para el combate. Y como les decía antes, una persecución del fenómeno de la corrupción en el ámbito penal altamente tecnificada, multidisciplinaria y con lo mejor para tener los resultados que realmente todos los mexicanos estamos esperando. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Mijangos esta ilustrativa descripción de cómo encontró las cuestiones en torno a hechos de corrupción y cómo está tratando de organizar todo un frente que ya llevamos mucho tiempo. La corrupción no solamente es un fenómeno que hemos tratado de resolver en las últimas décadas. Si ustedes revisan el diario de los debates del constituyente de Querétaro, van a encontrar largas referencias a la corrupción. Y para qué decir ya más recientemente desde aquella frase lapidaria de López Portillo, la corrupción somos todos, que trató de ser de alguna manera enfrentada por Miguel de la Madrid, precisamente, si recordamos la renovación moral de la sociedad, la creación de una supersecretaría, la Secretaría de la Contraloría General de la República, que al final no tuvo efectos, ¿no?, más que engordar el presupuesto y dilapidarlo, porque realmente, como bien dice la doctora Mijangos, este fenómeno social es complejo, pero tenemos un problema ahora todavía mayor, no solamente por las grandes cantidades que ya se sabe que han sido desviadas de los fondos públicos, sino también porque nos enfrentamos en este momento a este fenómeno, pero por el otro, una serie de derechos humanos que están siendo reconocidos, que van a constituir otro reto más. A todos los que ya señaló la doctora Mijangos, tenemos la presunción de inocencia. Y en ese punto es donde vamos a encontrar una piedra de toque. ¿Por qué? El enriquecimiento ilícito, como ella señaló, es un delito configurado para atender una red, para poder pescar a todos aquellos corruptos cuando no les puedo demostrar cuál es la conducta que originó ese enriquecimiento ilícito. Si hay un cohecho, evidentemente, derivado de ese cohecho va a haber un enriquecimiento ilícito. Si hay un peculado, también producto de ese peculado va a haber un enriquecimiento ilícito. Esa conducta de cohecho o peculado, por poner solamente el ejemplo, es la base del derecho penal de acto. El resultado, que es el enriquecimiento, es otra parte, pero no es en sí el hecho que la ley debe sancionar. Y es aquí donde empiezan todos los problemas. Es como decir, ¿será sancionado por el delito de homicidio a la persona que se le encuentre junto al cadáver? Sí, estaba junto al cadáver, es el resultado. Yo lo maté, no sé. Hasta que no demuestre que yo lo maté,
No me deberían sancionar. Así es como funciona la presunción de inocencia. Y es que esto tiene una explicación. La explicación se debe a que si no te puedo investigar y comprobar cuál fue la conducta ilícita en sí, entonces te tengo por el resultado, ok, pero en ese punto entonces puedo incurrir en violaciones al Estado de Derecho y de los derechos humanos muy graves. Hay un caso, por ejemplo, el de Eugenio Javier Hernández Flores, el exgobernador de Tamaulipas, que se le está procesando por enriquecimiento ilícito, pero hay una cuestión. Él era un empresario muy exitoso anteriormente. ¿Por qué no se toma en cuenta que ese dinero que se generó lo tenía desde antes de su gubernatura? Y no estoy emitiendo ningún juicio de si es inocente o culpable, pero aquí lo que se debe determinar es cuál es la conducta ilícita. Por poner otro ejemplo, si una persona también tiene negocios y no paga impuestos, ¿de acuerdo? Tiene que ser sancionado. Pero la pregunta es si eso es derivado de la función pública o es de otro acto distinto que es de elevación fiscal. Por eso es que delitos como enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tienen un marcado tilde de violación de derechos humanos. No puede haber operaciones con recursos de procedencia ilícita si no sé la procedencia. Es violatorio otra vez a la presunción de inocencia. Por eso se llaman de procedencia ilícita. Pero si ustedes revisan cómo está configurado, no está determinado el origen, es decir, la procedencia del recurso. Son redes que se tiran muy fácil, que muchas veces tienen que ver con una cuestión demagógica política, pero que contravienen directamente un Estado de Derecho, protector de derechos humanos. Y eso tampoco podemos permitir. Hay que luchar contra la corrupción, sin duda, pero sin violentar el Estado de Derecho. Esta sería la primera conclusión que me atrevería a exponer de estas interesantes mesas.